Y esta es la aplicación o programa desarrollado para mi proyecto de grado. Es un simulador de circuitos magnéticos para generación de densidad de flujo de campo en circuitos en forma C. Para este programa, que se puede correr como una aplicación en MATLAB, tendremos dos secciones o dos tabs, el cual incluyen un modo guía y un modo calculador. El modo guía nos muestra una configuración inicial que ya funciona y que muestra cómo se va a comportar el programa, en el cual ya tenemos los parámetros para una bobina y los parámetros para el núcleo del circuito magnético, que a continuación explicaré. Cuando damos clic al botón de carga, obtendremos como resultado unas gráficas. La primera nos está mostrando cómo cambia el campo magnético generado en el área de operación, que sería este espacio de acá de nuestro circuito, y cómo este cambia a medida de que el gap de aire, que es la distancia entre estos dos bloques amarillos, va aumentando, siendo las unidades de distancia en milímetros y las unidades de densidad de flujo de campo magnético en militesla. Asimismo, se puede ver la respuesta en un rango lineal, o pues en el rango de operación del dispositivo, en el cual a medida que uno aplica o simula un barrido de corriente, se muestra cómo es la respuesta del circuito en el área de operación, otra vez. Así como esta misma curva se encarga de mostrar cómo es la respuesta o las curvas de saturación de los diferentes materiales utilizados. Bien, para continuar pasaremos al modo calculador. Para el modo calculador vamos a realizar un diseño de ejemplo que aquí está preparado. Para este vamos a diseñar primero o ingresar los parámetros de la bobina. La bobina se considera en este caso específicamente una bobina gruesa, que se conoce como un solenoide de múltiples capas, como el que se pueden preparar en los cursos tradicionales de circuitos, que consta de tomar un lapicero y envolverle un alambre de cobre con el largo y el número de vueltas que uno desee. En este caso, nuestro solenoide de múltiples capas va a tener un radio interno de 5 milímetros, va a tener un radio externo de 10 milímetros, que con eso podemos determinar el espesor de la cantidad de capas, y el largo, que en este caso va a ser de 25 milímetros. Para este específicamente vamos a utilizar un AWG24. AWG es un estándar americano para el calibre de los cables de cobre, o para el calibre de los cables específicamente. Ya con esto tenemos el diseño, o pues establecimos los parámetros de la bobina del circuito que queremos simular. En este caso podemos evaluar si aplicamos una corriente, en este caso alguien nos sugiere una corriente límite, que es de 577 miliamperios. Entonces, si la ponemos acá, podemos ver cuánto es el campo H que se genera en el centro del solenoide, o pues bobina gruesa en este caso. Esta parte es solo para validar cuánto nos está generando, pero lo que más nos interesa para las gráficas finales es esta información, la que acabamos de ingresar: radio interno, externo, largo y tipo de calibre. El resto de los componentes acá se despejan a punta de ecuaciones y código que está debajo del programa. Nuestra siguiente etapa del diseño de nuestro circuito magnético es ingresar qué tipo de material vamos a utilizar para nuestro núcleo. Vamos a utilizar hierro, new metal, baco flux, baco perm y ultravac, que fueron materiales con los que trabajé para el proyecto de grado, todos proporcionados por la misma empresa, que es Vacuum Schmelz, que es de Alemania. De esos materiales tenemos estas gráficas de saturación, como les había mencionado, extraídas directamente de las hojas de los datasheets o hojas de especificaciones de cada material. En este caso estamos buscando un material que nos dé una muy buena saturación, en este caso que tenga una pendiente. Todos tienen muy buenas pendientes porque pues fueron precisamente escogidos por eso, y que pueda llegar a densidades de campo bastante altas. Como se puede ver aquí, el Bacoflux 48 de color amarillo es el que está llegando a mayores densidades de flujo de campo, o que pues se satura a un valor mucho más alto, que eso nos interesa porque a la larga va a poder generar una fuerza más grande sobre las partículas o microrobots que deseamos mover. En este caso vamos a continuar con el diseño del circuito. Para la permeabilidad, ya a medida que vayamos seleccionando el núcleo, se va estableciendo la permeabilidad, la saturación en campo H, la saturación de densidad de flujo, que es el campo B,
y la corriente de saturación. Esta última se despeja con también ecuaciones internas del programa. Entonces primero vamos a establecer cuál va a ser el ancho de nuestro núcleo. En este caso vamos a decir que es de 10 milímetros de ancho. Cuando estamos hablando del ancho, estamos hablando de el ancho o el largo de esta específica sección del circuito. En este caso, si lo vemos esto como un eje X y un eje Y, estamos diciendo cuánto mide el ancho de este bloque rectangular azul. En este caso, 10 milímetros. El espesor es algo que no podemos ver porque esto es un dibujo 2D, pero básicamente sería como darle la altura a nuestra C que tenemos dibujada aquí con múltiples colores. En este caso, el espesor o la altura del núcleo va a ser también 10 milímetros. Ahora nos vamos para el largo de la sección azul, o en este caso la longitud del núcleo azul, B de blue, en este caso, que sería de 25 milímetros, que se traduce al largo que podemos ver aquí en nuestro, entre comillas, eje Y. Después vamos a ingresar el largo de nuestra sección en rojo, que vendría siendo esta parte superior e inferior respecto al rectángulo azul. Entonces, el largo del núcleo de la sección roja vendría siendo respecto al eje X. Significa desde este punto hasta este punto. Y vendría siendo en nuestro caso de 35 milímetros. Luego queremos especificar cuánto va a ser el ancho del gap, que es decir, de nuevo respecto al eje X, cuánto es el ancho de esta área, que también está asociada a nuestros rectángulos amarillos. Entonces el ancho del gap en este caso va a ser de 10 milímetros. El núcleo, si lo vemos de esta forma, va a tener el mismo ancho, tanto para la sección azul como para la roja, como para la amarilla, lo cual simplifica los cálculos que también van por debajo del sistema o pues debajo del programa. Después vamos a la longitud del núcleo en la sección amarilla, que vendrían siendo estos dos rectángulos de acá. Para todos los cálculos que se han mencionado respecto al rojo y al amarillo, solo hay que digitar los de uno de los bloques, ya que pues este circuito en forma de C o en forma de U es simétrico. Entonces, en nuestro caso, viéndolo desde el eje hipotético Y, el largo vendría de aquí a aquí en el bloque del núcleo amarillo y vendría siendo para esta prueba 22. Luego pasamos a el ancho o el largo del gap. En nuestro caso, el largo del gap vendría siendo la distancia que hay entre el primer bloque amarillo y el segundo bloque amarillo. Esto es una de las variables que más va a afectar la respuesta de nuestro circuito y eso lo vamos a ver ahorita en esta gráfica en específico, bueno, mejor dicho, en las dos. Para esta simulación va a ser 1. Entre más pequeño sea el largo del gap de aire, que compone principalmente nuestra área de trabajo del dispositivo, va a aumentar el campo magnético ejercido. Listo. Ya una vez hemos terminado el circuito, podemos ver que podemos determinar si vamos a despejar en términos de cuánto campo magnético o densidad de flujo de campo en nuestra área de trabajo queremos generar o cuánta corriente le vamos a aplicar. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, 200 miliamperios, porque este circuito ya se toma la consideración de calcular la corriente de saturación en la cual el núcleo ya no va a aumentar más el campo magnético generado, como se puede ver en estas gráficas de los materiales, que es cuando llega al punto en que deja de crecer más o menos linealmente y empieza a mantener una constante o una saturación. Entonces, habiendo ingresado los parámetros de la bobina gruesa y los que acabamos de ingresar del núcleo, podemos pasar a cargar nuestro diseño. Como podemos ver, una vez cargado el diseño, se actualizó la corriente de saturación, que nos está diciendo que ahora casi que en 200 miliamperios se está saturando.
Antes de continuar, vamos a actualizar la corriente a 300 miliamperios para que se pueda evidenciar cómo el programa y las ecuaciones consideran la saturación del circuito. Como se puede ver, pasamos de tener una respuesta lineal a tener un rango de respuesta lineal y unos rangos de saturación que van coincidiendo con lo que el programa ya ha calculado, que son los 200 miliamperios, positivos y negativos. Entonces, lo que está pasando en estas dos gráficas generadas es que nos está mostrando la respuesta en un barrido de corriente de menos 300 a 300 miliamperios, como especificamos acá, cómo está generando el campo magnético en el área de trabajo nuestro dispositivo diseñado, donde estamos pasando de una saturación de alrededor de 160 militesla a 160 militesla. Esto específicamente es para un gap de aire de medio milímetro, porque esta gráfica está considerando dar información al usuario de, oiga, si me ingresó un largo de gap de aire, ¿qué pasaría si lo hubiera puesto un poco más largo o un poco más corto? Para tener consideraciones por si se quiere ajustar el diseño. En este caso, el gap de aire original que establecimos es el de 1 milímetro, que va siendo identificado con la línea roja. Ese gap nos está generando un campo magnético un poco inferior a los 100 militesla. También podemos ver en el segundo gráfico cómo se relacionan, ya no teniendo en el eje X o como variable independiente la corriente, sino el gap de aire. En este caso, podemos ver que a medida que el gap de aire se va volviendo cero, el campo magnético en el área de trabajo va llegando máximo. En este caso, el máximo está asociado a el campo de saturación que tiene el núcleo, específicamente o el material del núcleo, lo cual también nos permite hacer un análisis, porque tal vez si en el diseño o en el montaje que se quiera realizar se da la oportunidad de poder manejar un gap de aire más pequeño, se podría seleccionar uno de estos puntos respecto a esta curva que nos podría estar generando un campo magnético deseado. Listo, y con esto se culmina lo que sería como una presentación inicial a lo que sería este programa.